Es una constancia que voy a leer hoy y en las diferentes intervenciones que tendremos en lo que se denomina el fast track con los mismos argumentos, y paso a leerla. Por medio de la presente quiero dejar constancia acerca de mi retiro de la discusión y votación del proyecto de ley 02 de 2016, por medio del cual se reglamenta parcialmente el acto legislativo 01 de 2016, al tener un impedimento de carácter moral que me inhibe para participar en el trámite de este proyecto en los términos de los artículos 182 de la Constitución Política y 268, numeral sexto de la Ley Quinta de 1992. Este impedimento se basa en los siguientes argumentos. Primero, el proceso de refrendación de los acuerdos vía Congreso, desconociendo la voluntad popular, es un proceso ilegítimo. El constituyente primario es el pueblo colombiano y este, a pesar de las trampas que el gobierno hizo, se pronunció en las urnas el 2 de octubre con 6.438.552 colombianos, expresando su negativa al acuerdo entre el gobierno y el grupo narcotraficante terrorista denominado FARC, y exigiendo con el triunfo unos cambios sustanciales y de fondo de los acuerdos y no unos cosméticos como los que finalmente se entregaron. Pese a la insistencia de sectores que triunfaron con el no, para buscar un gran acuerdo nacional, el gobierno prefirió desconocer el resultado ciudadano e imponer la implementación de acuerdos antidemocráticos. Segundo, nos encontramos ante un proceso inconstitucional. La rama legislativa no tiene la competencia para refrendar acuerdos de tipo alguno. Las funciones del Congreso se encuentran en la Constitución Política de Colombia en el artículo 140, en la Ley Quinta de 1992, artículo sexto. Lo anterior se interpretará a la luz del artículo sexto de la Constitución Política, que establece el principio de responsabilidad. Esto es, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Recientemente la Corte Constitucional, en la sentencia C699, que se pronuncia sobre los artículos primero y segundo del acto legislativo 01 de 2016, estableció que la expresión refrendación popular debe cumplir el siguiente marco conceptual. Los resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe. Esto significa que la consulta previa, siempre y cuando se debía haber hecho, siempre y cuando los actos siguientes sean tendientes a interpretar, respetar y desarrollar sus resultados en escenario de búsqueda de mayores conceptos. Este proceso viola lo estipulado por la Corte Constitucional en cuanto los actos realizados por el Gobierno Nacional posteriores a la votación del 2 de octubre no fueron encaminados a lograr mayores consensos, ni mucho menos a interpretar y respetar los resultados. En constitucionalidad se suma la obligación a la violación absurda que se hace al principio de separación de poderes, al no permitir que el Congreso de la República en su autonomía haga proposiciones a los proyectos presentados por el gobierno, y a las modificaciones sustanciales a la Constitución Nacional a través de un proceso abreviado que atenta contra principios básicos democráticos. Adicionalmente, cualquier cambio que se haga a las funciones del Congreso debe estar estipulado claramente y no hecho a través de unos acuerdos firmados por el Gobierno Nacional de un grupo terrorista y narcotraficante. Tercero, estamos ante un proceso ilegal. La competencia para el planteamiento de políticas públicas radica única y exclusivamente en cabeza del Gobierno Nacional. En este caso, el Congreso aprobó irregularmente unas políticas públicas creadas adicionalmente por el grupo narcotraficante terrorista denominado FARC, tal como lo establece la proposición votada en el Congreso a finales de noviembre pasado. Para recordar, el proceso de refrendación de los supuestos nuevos acuerdos a través del Congreso, tras ser derrotados en el plebiscito del 2 de octubre, fue un invento del Gobierno Nacional y del grupo narcotraficante terrorista denominado FARC, y jamás fue propuesto por profesor alguno de los grupos que acompañaron el no al plebiscito. Así que, señora Presidenta, dejo esta constancia, ya la agenda secretaría, repito, con un impedimento de carácter moral que me obliga a retirarme de la votación y discusión de cualquier proyecto, no solo este, sino cualquiera de estos proyectos que violan la Constitución, que son ilegítimos porque conocen el resultado democrático, y que son ilegales porque el Congreso se está básicamente sometiendo a políticas públicas hechas por un grupo narcotraficante terrorista, como se votó aquí mismo en noviembre pasado. Así que, de una vez, señora Presidenta, paso a retirarme del recinto. Muchas gracias.